bienvenidos a este nuevo episodio de Cosas de Dios, donde hablamos sobre la fe sin filtro y las cosas que muchas veces no nos atrevemos a hablar o a preguntar, pero que son necesarias decir. Hoy no me encuentro sola, hoy tengo una invitada muy especial, es Aleja Restrepo. Ella es una persona muy especial en las manos de Dios, porque Dios ha venido usándola de una manera muy sorprendente que hasta ella misma se sorprende. Dios lo ha puesto en mi corazón, invitarla para que, de acuerdo al tema que Dios ha puesto, para que ella hable su experiencia, su proceso, les cuente un poco sobre la vida de ella. Pero sin más preámbulo, Aleja, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionada de estar aquí en este segundo episodio. Sí. Es verdad lo que decís, que hasta yo me sorprendo de lo que el Señor ha hecho en mí y bueno, también el poder brindar a otras personas lo que el Señor ha depositado también en mí. Entonces es un privilegio primero estar aquí, poder hablar con tantas personas, hablarle a tantas personas, ¿no? Y bueno, nada, aquí estamos. Agradecidísimas. Sí. Bueno, antes de que Aleja empiece a contar su proceso, su historia, quiero contextualizarles un poco. Y es que yo a Aleja la conocí en la iglesia. Fue la primera persona que me recibió. Mal recibida. Bueno, ella dice que mal recibida, pero pues... Pero bueno, yo estaba también, bueno, que les contaré más adelante, pero yo estaba también en el proceso de aprender a hablarle a la gente y ella fue una de las que primero el Señor me puso ahí. Yo tímida ahí, yo decía, ¿será que entro, no entro? Y llega, me recibe ella, pero bueno... también da la casualidad de que precisamente ella conocía también a mi familia, así que pues las cosas de Dios son sorprendentes. Entonces, pues nada, Ale, cuéntanos tu historia, ¿qué tal? Bueno, ante todo el tema de hoy es en las manos del alfarero, siendo vasijas en las manos del alfarero. Wow. Pero antes de que comiences, quiero hacerte una pregunta, Ale, y a los que nos escuchas, es ¿qué tipo de vasija eres? ¿Eres de adorno, de uso diario, de lujo o de esas que están quebradas y necesitan ser reparadas? Entonces, ahí, con esa pregunta ya nos contarías tu proceso para que todos sepamos cómo Dios ha obrado en ti. Bueno, esa pregunta es bien fuerte porque pienso que todos pasamos por todas, en el sentido de que algún día fui una vasija solo de lujo, que no, como ahí puestita y no, bueno, que luego supongo que les daremos explicación de qué es cada vasija, pero como que pude pasar por todas, pero de todas se aprende, o sea, al pasar por todas, de todas aprendo, pero ahora creo que estoy siendo una vasija en las manos de Dios al final, siendo formada por Él, por las manos del alfarero y bueno, todavía en proceso de construcción. Así es. Y bueno, para contarles un poco de mi vida, empecé en la iglesia cuando tenía 8 años, pero justo le comentaba a Dani que bueno, empecé a conocer al Señor, pero yo creo que el camino con Dios es un poco extenso, el permitir y cada etapa de tu vida, el poder que Él te moldee y bueno, en la niñez y conocerlo y en la adolescencia pues poder moldearte a la manera que Él, o sea, bueno, el dejarte moldear por Él. Y bueno, la verdad, ahora mismo en este tiempo es donde puedo como decir que soy, o sea, de una utilidad. Vasija en las manos de Dios. Una vasija de honra en las manos de Dios. Sí, una vasija de honra en las manos de Dios. Porque antes estaba escondida. O sea, no era como de lujo, pero esas que están por allá. Que las guardan para que no las usen. Para que nadie las toque. Sí. Ni siquiera la visita, no, nada. Solamente de decoración. Sí. Estaba escondida. El Señor puso en mí dones y talentos, pero los tenía por allá escondiditos. Ahora es como que, bueno, ahí. Los has puesto en práctica. Sí. Bueno, los he puesto al servicio. Pero bueno, contándoles un poco de que cuando recibí, por ejemplo, a Dani, yo la recibí, yo le dije, hola, no me gustaba dar abrazos, no, nada. Yo, hola, ¿cómo estás? Sí, no me acuerdo. Bien, no sé qué. Y bueno, yo sabía que era nueva,
pero como que le pedí a otra persona, yo le dije, bueno, mira, ve dónde está otra. Y claro, ella se quedó como, bueno, claro, porque me costaba, me costaba entablar conversaciones con las personas o por lo menos preguntarle cómo está, cómo se llama. Nunca le pregunté cómo se llama, o sea, ni siquiera. Bueno, ahora ya sabe cómo me llamo, pero. Sí. Bueno, justo no le pregunté nada de ella, ni de dónde era, ni nada. Yo la mandé para donde otra persona y gracias a Dios, pues ella estaba, o sea, el Señor la tenía, cosas de Dios, sí, la tenía para quedarse en la iglesia, para plantarla allí, para que diera fruto allí en la iglesia. Bueno, y no, entonces ahora es como que digo, ay Señor, gracias, porque al final eres culpable. Ya, sí. Y bueno, ese fue como un proceso en el que tuve que pasar para aprender a amar a las personas, porque no solo es como entablar conversaciones con las personas, sino poder hablar con ellas y amarlas, o sea, amar a las personas. Y me costó también, o sea, el poder amar a las personas. Pero ahora es como que, Señor, eso es lo que ama el Señor, o sea, el Señor ama las almas, entonces es como que, bueno, si lo seguimos a Él, pues entonces esa es como la enseñanza que Él nos deja ya. Ajá, entonces, bueno, al final, conociéndola a ella, ya fue parte de como ese crecimiento, crecimiento, y me daba miedo hablar en público, me daba muchísimo miedo hablar. Es más, ahora ya no suelta el micrófono. Ahora hay que quitárselo. Ahora hay que decir, tenemos que grabar esto en tanto. Pero vale, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, decime. ¿Cómo fue el proceso de que tú tomaste la decisión? Vale, yo quiero empezar a dar este paso y hacer una vasija de utilidad y de honra en las manos de Dios. ¿Cómo fue ese proceso del antes y el después? Vale. Bueno, como les había dicho, yo los dones y los talentos los tenía escondidos, o sea, escondidos, pero luego dije como, bueno, si uno ama tanto al Señor, de decir que Señor, úsame, porque está bien, yo conocí al Señor desde muy pequeña, pero la verdad no estaba entregada a Él, o no estaba siendo de utilidad para Él, nada, o sea, Él solo lo conocía, pero no había tenido un encuentro genuino con el Señor. Entonces ese proceso fue como muy complicado porque sentía que lo conocía, pero no lo veía como lo que Él es, como mi creador, como mi papá, entonces fue un proceso fuerte de poder soltar en el sentido de que soltar como todo lo que llevaba de vergüenza, de la pena y tristeza, la inseguridad, eso, soltar esas cosas fue fuerte, fue muy fuerte porque a la final es como que algo que me aferré muchos años aún conociendo de Dios, o sea, conociendo de Dios yo tenía pena de hablar de Él, de decirle a mis amigos del cole, ay, yo soy cristiana, yo creo en Dios, esto. Tenía pena, tenía inseguridades, no me amaba como el Señor me había creado y así. Y bueno, luego como que dije, o sea, basta de decir, como que me cansé de ser vergonzosa, me cansé de no poder decirle a la gente que yo amo al Señor, que Él es todo para mí, que Él cambia mi vida, o sea, y yo que, claro, también es como una decisión propia, pero permitirle al Señor que nos transforme es también como que debemos hacerlo, es como uno de los pasos que se deben de hacer. Entonces, bueno, eso, es como que fue un proceso de soltar todas estas cosas. Y recuerdo que la primera vez fue una de las primeras que Dani me dijo, ¿tú me creerías que te vi con un micrófono? Y yo le dije, wow, yo mismo miré para arriba, porque el Señor está en nosotros, pero yo como que no sé, como una, ¿cómo se dice eso? Bueno, no sé, una referencia de que mire para arriba y dije, Señor, pero todavía no, o sea, no, o sea, como tú quieres, porque claro, ya había dicho, vale, voy a hacer lo que Él diga, o sea, si me dicen, mira esto, claro, con discernimiento de saber de qué viene de parte de Él, de Dios, claro. pero también como decir, bueno, no te voy a decir no, o sea, no te voy a decir no a tus cosas porque de verdad quiero... Si viene de ti, pasará. Claro, quiero, y también quiero ser un instrumento en sus manos. Entonces, ella me dice eso y yo le digo, bueno, no sé,
pero todavía no, o sea, yo creo que todavía no. ¿Pueden creer que pasó una semana? Una semana. Y bueno, yo estaba con un micrófono por obediencia, porque literal, o sea, yo no podía hablar. No, y ese día le tocó fuerte, le tocó hacer obra de teatro. Y sí, ella me metió en una obra de teatro. Que también eso fue un proceso para mí, porque pues yo también decía mucho de que yo quería llegar a la iglesia, solamente recibir, como primero como inyectarme la palabra y así, y estar en el oscurito, yo decía, estar en el oscurito. Pero un momento a otro Dios voltea las cosas y no, necesito que sirvas, necesito tus dones, necesito tus talentos, ponlos en práctica. Entonces creo que así como hizo contigo y como que bueno, eso de que tú dijiste ya no quiero más esto para mi vida, yo creo que fue Dios el que colocó eso en tu corazón y sí, para que tú tomaras esa decisión. Como que bueno, Ale, necesito de ti, entonces pongámoslo en práctica. Claro, porque a la final Él es un caballero, o sea, el Señor es... A mí me lo dijeron una vez cuando era muy pequeña y me decían, el Señor es un caballero y Él no va a entrar, por ende no te va a transformar hasta que tú no lo decidas, o sea, hasta que tú no le digas, Señor, aquí estoy, transfórmame, porque Él primero nos transforma para usar, uno crea que Él como que me usa ahora antes de, o sea, como que tenemos que pasar por esa transformación, el poder soltar, el poder dejar tantas cosas que veníamos cargando de antes y que claro, yo también por ejemplo decía, no Señor, es que yo no soy como los otros, o sea, como que las personas que el Señor rescata del mundo, de que algunos son como, o sea, todos los pecados son iguales, o sea, no es como que yo me compare en que yo soy mejor que otros o no, pero yo decía, claro, una persona viene y cuenta un testimonio de decir, mira, el Señor me sacó de las drogas, el Señor me sacó del alcoholismo, de muchas cosas. Claro, y uno minimiza su propio testimonio. Sí, entonces eso me pasaba, por eso me escondía mucho, porque yo decía, ¿yo qué voy a decir? Que toda la vida estaba en la iglesia estancada y que es un testimonio, o sea, que eso le sirve a otras personas que también crecieron, aún hijos de pastores que están allí, o sea, porque como sienten hijos que... de pastores, pero no avanzan. Eso, están estancados, porque sienten que algo, o sea, que el Señor no lo rescató de nada, supongo, ¿no? Y claro, yo decía eso, por eso yo me escondía mucho y decía... Bueno, es que yo no tengo un testimonio de otras personas y al estar aquí sentada contándoles mi testimonio, es como que digo, o sea, vale la pena cualquier testimonio. Lo más mínimo que uno esté pasando. Que el Señor haga en nosotros también. Exactamente, por lo que uno esté pasando y uno lo vea pequeño, pero si Dios lo transforma todo. Él no ve el pecado que hay, este más grande, este más pequeño, hagamos esto, no. Él todo lo ve por igual. Pero siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de aceptarlo a Él y que Él actúe en ese proceso y le permitamos actuar, porque como decías tú, Ale, Él es un caballero y Él no va a hacer algo que nosotros no le vamos a permitir hacer. Sí, así es. Vale, Aleja, y entonces el proceso de que tú dices que ya empezaste a encaminarte, a atender ese llamado de Dios, ya cuando empezaste el proceso para ser líder, ¿cómo fue? Ya no para. Después de que me pasó lo que Dani me dijo, te vi en la tarima con un micrófono y esto, ya de ahí es como que el Señor dijo, ya empezaste, ya no mires atrás, porque claro, eso nos pide el Señor, que Él nos saca, Él nos borra nuestro pasado, no lo borra de que nos olvidamos, sino que de poder como soltar y dejarlo allá, o sea, ya como un recuerdo de que Él nos sacó de allá. Pero luego de que me monté ahí, ya luego todo empezó a fluir. Claro que me cuesta todavía en el sentido de decir, uy, esto está muy rápido, porque ¿qué ha pasado? ¿2 meses? O sea, ha pasado muy poco tiempo. Sí. Y claro, el proceso ha sido rapidísimo, pero es como que el Señor me sigue usando, aunque yo diga, es como que no deja ni siquiera pensar, no me deja pensar en vergüenza, no, porque era muy penosa, yo no podía hablar. O sea, ahorita ya le pasan el micrófono y... Sí, ya, dámelo. Sí, y bueno, aún sigo aprendiendo, porque claro, es como cuando un niño empieza a hablar, entonces empieza a balbucear y no se calla,
Y ya empieza. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Y eso, por qué? eso me pasa, que yo hablo y digo hasta cosas que no deberían salir de mi boca. Porque, claro, primero el Señor nos enseña a hablar, pero también nos enseña de la prudencia, o sea, Sí, el claro. ser prudentes a la hora de hablar, porque él deposita cosas en nosotros, pero no la podemos, claro, Tener vamos a sabiduría y hablar de prudencia. vasijas, ¿verdad? Pero él deposita, digamos, vino o de su espíritu en nosotros, fuente porque de él es vida. la vid. Y el fuente de agua viva, y él deposita el agua en nosotros, pero claro, yo no te puedo decir, tómatela toda, no, yo poco a poco Así darle como a él las hizo con personas. nosotros, poco a poco, Eso. así exactamente tenemos que hacer con los demás, poco a poco. Todo tiene su medida y su momento, Y su tiempo. sí. Sí. Entonces así estamos, no me callo. Estoy aprendiendo más del Señor, escudriñando la palabra y bueno, ahora tengo 24 años y puedo decir que ahora este último año ha sido un año de bendición, o sea, un año donde el Señor me ha llevado muchísimo más allá de lo que yo pensé que hasta yo podía hacer. O sea, yo sé que Él me utiliza y que es Él el que lo hace, o sea, Él es el que pone palabras en mi boca, el que me muestra lo que Él ha hecho en mí, ¿sabes? Y por eso dije cuando empecé el episodio que dije que Dios hace cosas en ella sorprendentemente que hasta ella misma se sorprende. Sí. Porque como dice ella, yo he venido, o sea, yo llevo muy poco en la iglesia, la verdad, pero prácticamente vi el proceso de Aleja. Sí. Vi el proceso de Aleja y el hecho de recordar ese momento cuando me recibió en la puerta, que era toda como, ahora ya como que, o sea, es muy diferente, Sí, de verdad, sí. es muy diferente y a mí me alegra mucho, de verdad, que Aleja pueda hacer este proceso, que esté disponible, que eso también Que es eso es lo otra que pide el cosa, Señor, sí. sí. Que esté disponible, que esté atenta al llamado de Dios, porque Dios siempre está llamándonos. Y sobre Sí. todo, como dice en la Biblia, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y me alegra saber que estoy al lado de una obrera en las manos de Dios. Y pues esta es la historia de Ale. La verdad, a mí me gusta mucho porque siento que se compagina un poco con lo mío, porque es que yo también sufro de pena, a mí no me gusta estar aquí, estoy aquí por obediencia, estamos aquí por obediencia. Sí, literal. Y también el hecho de que Dios también ha depositado muchos dones y talentos en mí, pero llegó un momento donde yo dije, no más, voy a dejarlos guardaditos, pero creo que Dios cuando llama, llama. Y no, o sea, cumple su palabra en uno hasta que uno sea el propósito, cumpla el propósito como tal. Sí. Y pues aquí estoy, volviendo a los caminos de Dios. Eso es otro episodio, no me adelanto. Pero sí, también he tenido mi proceso, también Dios me ha mostrado muchas cosas. También ha hecho cosas en mi vida durante que estoy en el proceso de la iglesia. Como decía, yo quería prácticamente estar detrás de bambalinas o estar en lo oscurito o simplemente ir a la iglesia a recibir y ya, pero no, ya la verdad agradezco mucho el hecho de poder tener amigos en la iglesia, poder conocer a estas personas tan especiales, porque siempre están ahí dándote un apoyo, dándote la mano, vamos Dani, vamos que tú puedes, bueno, y demás cosas, pero lo principal es que estoy sirviéndole a Dios, estoy sirviéndole de corazón, no porque haya sido obligación, sino porque la verdad me nace hacerlo, me ha nacido hacerlo, y en cosas que ni yo me imagino, ni yo me imaginaba, y que yo decía, Dios, pero ¿por qué si yo quiero estar acá atrás y tú me pones allá adelante? A veces pasan las grabaciones y yo salgo así. Pero sí o sí tengo que salir. Y ya salen todos. Yo que es que para taparme. Si usted es una de las personas que quiere aparecer en todos los videos de la iglesia, pregúntele cómo. No, y yo les doy un spoiler de los otros episodios. No, mentiras, de un poquito de ella, porque recuerdo que cuando la conocí, tuvimos un tiempo de calidad y yo le pregunté, ¿tú tocas algún instrumento? Y ella dijo,
Y claro, su cara la delató. Es que yo no sabía si decir no porque estaba diciendo mentira, pero si decía así, yo dije, de pronto me ponen a tocar. No. Yo decía, Dios mío, todavía no. Y que llevamos como 2 días, o fue ese mismo, sí, 2 días. No, fue el mismo día. Fue el mismo día. Imagina. Entonces yo le dije, ¿tú tocas algún instrumento? Entonces ella dijo como, ay, no, sí, pero no le digas a nadie. Me dice, pero no le digas a nadie. Luego otra amiga se acercó y le dice, ¿tú tocas algún? Pero yo no había, se lo prometo, yo no había dicho a nadie. Y yo la miré y yo no le he dicho a nadie. Y llegó y le dijo, ¿tú tocas algún instrumento? Sí. Y claro, bueno, nos contó un poco de ella, que luego les contará, que hace mucho rato no tocaba el instrumento, y justo el mismo día me mandan un video. Yo me fui como 5 segundos, o sea, me fui a comprar un café. Cuando me mandan un video, ella tocando el instrumento el mismo día. Y yo dije, es que el Señor no nos quiere escondidos, o sea, el Señor no quiere que guardemos esos dones y talentos bajo tierra, Él quiere que los usemos. Y claro, cuando tú por lo menos le das como un ok, Señor, quiero ser usada, Él lo tiene que aprovechar. Dice, Señor, úsame, aquí estoy. Ay, Dios. Sí. Aquí. Sí, cuidado con lo que cantan también. Porque hay una canción muy fuerte que dice. Ay, se me olvidó. Úsame. Una que dice, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Sí. Y lo que tú tienes es mucho mejor. Yo canté esa canción en un culto. Y cuando salí, ay, sí, tienes el privilegio de no sé qué. Y yo. Vale, claro, hay mucho cuidado con lo que sale de nuestros labios. Y Dios trae a memoria eso. No me estabas diciendo que tú usara, no me estabas diciendo que quería hacer vasija en mis manos, pues bueno, dale. Ahora lo quiero, lo necesito, y necesito tu disponibilidad, su disposición. Sí. Y pues este testimonio o esta historia de vida o las cosas de Dios que hacen en nuestras vidas ha sido como para entrar en contexto de un tema que quiero compartirles, que Dios ha colocado en mi corazón, o en nuestros corazones, porque también Dios le puso esta misma palabra en el corazón de Aleja. Y es que la palabra de Dios dice en Jeremías 18, del 3 al 6, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow. En este pasaje Dios le muestra a Jeremías el control que Él tiene sobre nosotros, siempre y cuando nosotros también se lo permitamos, ¿no? Como decíamos ahora, Él es un caballero. Sí. Ya cuando nosotros le damos el total control a Dios de nuestras vidas, Él ahí es donde empieza a darnos forma, como barros en sus manos. Por eso colocaba el título, era en las manos del alfarero, porque nosotros ya somos vasijas en las manos de Dios, somos ese barro que Él empieza a dar forma. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros somos esas vasijas de que venimos con grietas, venimos dañadas, rotas, agrietadas, bueno, con muchas formas inusuales. Ajá. Que ahí es donde entra que los vacíos, que la tristeza, lo que tú decías, que la pena, las inseguridades, que el miedo o pecados que hayamos cometido, porque no somos perfectos, somos seres humanos y cometemos errores. Pero vamos al Padre y le decimos, Señor, aquí estamos. Fórmame a tu manera, fórmame en tu gracia y como tú quieras. Y ahí es donde Dios empieza a darnos esa forma. Pero formarnos, transformarnos, duele. Duele, sí. Y es algo que también tenemos que estar dispuestos a pasar. Porque pasar por el fuego duele, pasar por el proceso duele. Sí. Y que empezar que Dios nos dé esa forma duele, porque muchas veces Dios nos puede decir, deja de hacer esto, o dejas de juntarte con ciertas personas, porque eso es muy importante, con las personas que tú te rodeas, quienes están a tu lado, que te edifican
o no te edifican. Sí. Te ayudan a crecer espiritualmente y en cada área de tu vida, o antes te jalan para que Te no apartan. crezcan. Entonces, eso es muy importante. El hecho de también que nosotros podamos seguir ese proceso con las personas que nos rodeamos, porque ellos pueden ser nuestro apoyo, nuestra mano derecha también. Sí, sí. Y bueno, que ahí en el versículo que tienes allí, hay algo muy importante que al inicio dice que, y descendí a casa del alfarero, o sea, la persona misma Se fue al alfarero. decidió descender, o sea, no Exactamente. dice el alfarero fue por el barro, no, él decidió descender a casa del alfarero. Y también en otra parte dice, según le pareció mejor al alfarero hacerla, o sea que al final La decisión es de Dios. la decisión y la forma de la vasija la decide él, o sea, no la decidimos nosotros, la decide él. Así es. Entonces esas son como dos cosas que se pueden rescatar de allí y que permitámosle al final al Señor hacerlo, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, que muchas veces nos va a costar soltar personas, soltar trabajos, casas, situaciones, momentos que pasamos en nuestra vida, cuesta soltarla, pero cuando la dejamos en manos del alfarero, Él se encarga, o sea, Él se encarga de moldearnos y de construir estas cosas que nos dañaron en algún momento. Sí, como transformar lo malo a lo bueno. Sí. Entonces muchas veces Él quiere que nosotros soltemos algo, es porque Él nos va a dar algo mucho mejor. Pero entonces también te quiero enseñar los tipos de vasijas que hay. En la Biblia también lo dice en 2 de Timoteo, del 2, capítulo 2, del 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me acuerdo que ahorita al inicio decías que tú al principio eras de esas vasijas que tenían como decoración, que eran así guardaditas como para que, de lujo, para que no las usaran. Muchas veces nosotros somos así. Entonces en estos momentos, ¿qué tipo de vasijas somos? O sea, sería muy bueno preguntarnos o preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tipo de vasijas hoy en tus manos? Porque muchas veces hasta no nos damos cuenta de qué tipo de vasija estamos siendo. Sí. Estamos yendo a la iglesia solamente a calentar un puesto. Estamos solamente, buscamos a Dios solamente los domingos. O cuando lo necesitamos. O cuando lo necesitamos, cuando estamos en ese desierto. o cuando le prometemos algo y el Señor no lo cumple y vamos por agradecimiento. Por agradecimiento, no. Ahí es donde están los tipos de vasijas. Sí. Hay vasijas de honra, vasijas de deshonra, vasijas quebradas y vasijas llenas, pero vasijas de propósito. Oh, wow. Pero entonces así quiero comentarles sobre la vasija de honra. Empecemos con la mayor, que es la vasija de honra. Vale. En este mismo versículo, pero en el 21, en 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Son aquellas personas que permiten que Dios las limpie. O sea, nosotros, como decíamos ahorita, permitimos que Dios nos limpie, nos transforme, le damos como esa libertad de que Dios haga con nosotros lo que Él quiere que hacer. Esa es la vasija de honra, que prácticamente, como todos, tenemos fallas, tenemos errores, pero vamos al Padre, le decimos, Señor, aquí he cometido este error, te pido perdón por mis pecados, pero vuelvo y empiezo y aquí sigo y aquí yo quiero que me uses, yo quiero seguir en ese proceso, en esa transformación y siempre estar dispuesto y disponible para lo que Dios quiere hacer contigo para otras personas. Esa es ¿verdad? Como la vasija de honra. Está también la vasija de deshonra, que está en Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Una vasija puede perderse, desecharse, pero en las manos de Dios ninguno somos desechados. Ninguno, por más descarriados que estemos.
Por más que estemos perdidos o por más que digamos, no, Dios no me va a perdonar porque yo hice muchas cosas, sí, y yo siento que Dios no me va a perdonar, yo siento que Dios no me va a escuchar, yo siento que no voy a hacer nada para que Dios esté a mi lado. Y es un error porque es al contrario, antes Dios murió por nuestros pecados. Mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, dio su único Hijo, en la cual murió por nuestros pecados. ¿Por qué va a desecharnos? ¿El por qué nos va a desechar? Sabiendo que fue él mismo que nos creó. Y aquí, como lo dice, le dio otra forma, otra transformación a esa vasija. A ti te puede cambiar, a ti te puede cambiar, a ti te puede transformar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, no importa tu vida pasada. Recuerda que en Dios somos nuevas criaturas. Y así como Dios puede transformarme a mí, pudo transformar a Aleja, pudo transformar a otras personas, también lo puede hacer contigo. Así que no podemos ser esas vasijas de deshonra, no podemos quedarnos ahí. Lo malo es eso, quedarnos ahí, quedarnos en ese tipo de vasijas, sino lo mejor que podemos hacer es crecer, es avanzar y no quedarnos estancados. Y que al final no es nuestro propósito. O sea, esto no se trata de lo que nosotros podemos lograr hacer o me aparto del Señor porque yo sé qué hacer con mi vida. Se trata de su propósito en nosotros. O sea, al final Él tiene propósito con cada uno de ustedes, o sea, con todos tiene un propósito. Y por más por más mal que esté la vasija, tu vasija, por más rota o cuanto creas que estás deshecho, o sea, si crees que no tienes como un propósito en esta vida, pues es porque no has visto el propósito de Dios en ti. O sea, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y es permitirle que Él ponga ese propósito en nuestras vidas y dejar ser uso claro. para Él. Él nos transforma, nos limpia, nos purifica y nos vuelve útil en las manos de Él. Sí, Señor. Otra vasija es de las vasijas quebradas. Las vasijas quebradas están en Salmos 31:12. Dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Aquí el salmista expresaba como que se sentía roto, despreciado, se sentía inútil en las manos de Dios. Pero una vasija rota representa el corazón herido de una persona, el corazón que tiene vacíos, que has pasado por muchas situaciones difíciles en las cuales como decía ahorita, Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios no escucha mi oración. O muchas veces decimos, no creo que haya un Dios porque he pasado por mucho. Sí. Y hay situaciones donde uno dice, pero si hay un Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué pasan estas situaciones o estas cosas con los niños, con los jóvenes o con los ancianos? O sea, con muchas cosas. Pero si hay un Dios, pero es porque la maldad se ha multiplicado. ¿Y qué pasa? Ahí es donde entran las vasijas quebradas. Y es donde, como decía, volvemos al versículo principal, que Dios no desecha ninguna vasija, ningún barro, sino que vuelve y la transforma, pero siempre y cuando nosotros vayamos al Padre. Porque esa es la clave, ir al Padre para que transforme nuestra vida, para que transforme aquellas grietas, aquellas vasijas quebradas y en que estamos en esos momentos. Sí. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible y podemos ser esas vasijas transformadas en las manos de Dios. Así es. Y hay otra vasija que es las vasijas llenas, pero vacías de propósito. Esas son un poco fuertes. Sí, demasiado. Está en Jeremías 2:13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí vemos que muchas veces podemos estar llenos, y es que tenemos talentos, lo que decíamos, tenemos dones, tenemos todo, o sea, puede que no nos falte nada, podemos no pasar por situaciones difíciles y vamos a una iglesia
o a veces ni vamos a una iglesia y no buscamos a Dios, pero tenemos todo para poder brindarle el servicio a Dios. Sí. Y no lo hacemos. Hay una parábola de los talentos, ¿no? Donde dice que a tal persona le dio 10, 5 y así. Pero ahí es donde, ¿qué hizo cada uno con el talento? Yo siento que es de las personas que vasijas llenas, pero vacías de propósito, son las que fueron, escondieron el talento y cuando se la fueron a pedir, mira, aquí está, lo que tú me diste es lo mismo. O sea, no multiplicó los talentos, no los puso a disposición, los puso al servicio. Entonces, como decía ahorita, no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos estancados, sino avanzar. Todos podemos haber pasado por cada uno de esas vasijas, como tú lo decías. Pero es no quedarnos allí, y que también en el versículo que acabas de leer hay dos cosas muy importantes, y una es que dice que primero se alejaron de él, y porque él es la fuente de agua viva. Y tú en el título, pues como que, o sea, en esta vasija de la que estamos hablando, que son vasijas llenas, pero es muy importante porque dice vasijas llenas. ¿De qué estamos llenos? De qué estamos llenos, exactamente. Pero vacías de propósito. Eso quiere decir que estamos llenos de cosas innecesarias, de cosas que no nos están edificando nuestra vida, que no nos están llevando al propósito que el Señor tiene con nosotros. Pero, ¿por qué? Porque primero se alejaron de Él. O sea, se alejaron de Él. Y segundo, cavaron cisternas, que cisternas en ese tiempo eran como pozos para retener el agua. ¿Qué estás reteniendo en tu vida que no te deja avanzar? Sí, que no deja que fluya. Exacto, que estamos reteniendo o que estamos dejando en ese pozo para que no podamos dejar fluir la presencia de Dios. Sí. Entonces muchas veces tenemos que sacar todo lo que haya en ese pozo, limpiar y empezar a llenarlo de cosas necesarias, de cosas que nos nutra espiritualmente, que nos edifique y que inclusive nos ayude a edificar a otras personas, porque recuerden que lo que tenemos en nuestro corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos para poder transmitir a otras personas? Sí. Y pues esta era la enseñanza que queríamos dar. Wow. La verdad es muy extenso el tema, sí, es muy extenso, es muy bonito. La verdad me gusta mucho este tema, sí. Pero yo quisiera cerrar con una pregunta, y es: ¿qué tipo de vasijas somos en estos momentos en las manos de Dios? ¿Qué tipo de vasija eres en estos momentos, Aleja? Una que todavía sigue dando. No, bueno, antes de que terminemos, que quería decir que el alfarero, en el común, o sea, en lo que vemos, todo el tiempo el barro está girando, porque si el barro nunca gira, no puede dar forma. En movimiento. Sí, siempre está en movimiento, y si eso no gira, no puede estar dando la horma. Sí. Al terminar la vasija. Y yo pienso que ahora o sea, como que el Señor todavía está en movimiento. Sí, estamos en movimiento. O sea, yo creo que el proceso se le puede llamar ese movimiento. Es que el proceso nunca acaba. Eso, es como el Señor quiere transformarlos todo el tiempo. O sea, Él no quiere que nos quedemos estancados, que guardemos. Y Él como la parábola de los talentos, esas personas tenían talentos y los multiplicaron, o sea, tuvieron más. Entonces, pero para tener más tuvieron que multiplicar los que ya tenían. Entonces, como que ahora estoy en descubrimiento de poder descubrir aún más dones y talentos que el Señor ha depositado en mí, que estoy manejando los que tenía escondidos. O sea, estoy sacándolos y poniéndolos en las manos del Señor, a trabajar para el Señor, para que sean multiplicados más, y que a la hora de pasar cuentas de esto, decir, bueno, Señor, mira, esto. Sí, he trabajado en eso. Eso, me he dejado moldear, y que dejarse moldear por el Señor, como lo habíamos dicho, no es fácil, es un proceso de poder soltar. Yo creo que no tanto por dolor, o sea, no es como que, ay, me duele, no, es el poder saber que el Señor es el que nos forma, y el dejar tantas cosas que veníamos cargando, es como el soltar, o sea, el soltar, y que también es muy importante lo que tú dijiste, saber de qué personas
estamos rodeadas, o sea, de qué personas estamos rodeadas, porque muchas personas nos dicen, no, pero no dejes eso porque un trabajo X, un trabajo, no dejes ese trabajo porque es el trabajo de tus sueños, pero si el Señor no lo pide, o sea, saber de qué personas estamos rodeadas para que se pueda cumplir también el propósito del Señor en nuestras vidas. Entonces ahora siento que soy una vasija en las manos del alfarero, siendo como moldeada aún, pero ya para no de lujo. lujo. Vasija de honra. Para porque ser una cosa es vasija ser vasija de honra y otra cosa es ser vasija de lujo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estoy aprendiendo, todavía estoy en el proceso ahí en la rotación, pero estoy dejándome formar. Quería también hacerle una pregunta a nuestros oyentes para que la mediten ahí. Wow. Y es, si Dios quiere usarte hoy, ¿estás listo o lista? No, estamos listos. Estamos listos, no importa qué tipo de vasija somos, lo importante es avanzar, no quedarnos estancados. Porque todos podemos ser esa vasija quebrada, pues, rota, con grietas, bueno, llenas de propósito que no viene de Dios, o llenas de cosas que sí, que no edifican, como decíamos ahorita. Sí. Pero entonces, ahora es identificar qué vasija eres y empezar a poner en práctica para poder llegar a esa vasija de honra y útil en las manos de Dios. Así es. Wow. Vale, muchas gracias por escucharnos, por estar atentos a este episodio de Cosas de Dios, el segundo episodio con invitada. Y espero que les haya gustado, que Dios les haya hablado a sus vidas, a sus corazones. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.